Buenas tardes, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Nati? Buenas tardes, gracias por estar del otro lado. Ya tenemos tema del día para hoy, ¿no? Exacto. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Profesionales y organizaciones sociales coinciden en que el sistema judicial trata de manera diferente a los sectores vulnerables y a los más pudientes de la población. El exfiscal de Corte, Jorge Díaz, manifestó que el funcionamiento es selectivo y la abogada y magíster en Derechos Humanos Valeria España señaló que la estructura es elitista. Dichas opiniones contrastan con la del presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, quien ayer negó que eso ocurra. Tendremos más al respecto. Bueno, y si te parece, repasamos los titulares del día. Vamos con los titulares de esta jornada. Profesionales retirados y retiradas anuncian recursos legales contra la Caja de Profesionales por nuevas medidas que afectan sus pasividades. Tratan de contener la suba de la carne que ya acumula 25% de aumento en 2 meses y medio. Suba de precios pega fuerte en el poder de compra de las y los trabajadores. Meteorología anunció que ingresa un frente frío con lluvias y baja de la temperatura. Funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo imputados por clonar papeles de autos de alta gama robados en Brasil. El exdirector nacional de policía se pronunció a favor de la derogación de los 135 artículos de la LUC sometidos a referéndum. La llamativa reacción del ministro del Interior durante un acto por el no al escuchar fuegos artificiales. Vecinos de Cerro Oeste reclaman la aprobación del préstamo BID. Hace 50 años esperan saneamiento. Promueven que en reforma de la seguridad social las AFAP cobren comisiones sobre saldos y no sobre aportes. Presidente de Estados Unidos calificó de dictador asesino a Vladimir Putin. El Tribunal Constitucional de Perú aprobó liberar al expresidente Alberto Fujimori. Martín, ¿qué te parece si hacemos una recorrida por los móviles? Hoy tenemos aparte una cantidad de escalas antes de empezar a profundizar. Saludo en primer término a Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mari? Buenas tardes, Martín, Natalia, ¿cómo andan? Estoy en las afueras de la sede del PIT-CNT porque aquí está comenzando una actividad organizada por colectivos sociales y también por personas independientes que se denomina el Colectivo Afro por el Sí. Y esto es en el marco por la campaña para el Sí a derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Enseguida les cuento un poquito más. Y nos vamos a la zona de Tres Cruces ahora. Exactamente, porque hay actividades del sí, también del no. Diego Martini, ¿cómo te va? Martín, Nati, ¿cómo están? Nos encontramos en la Plaza de la Bandera porque aquí se está desarrollando el acto de cierre de campaña por parte de la coalición y hay integrantes de los 5 partidos que van a estar hablando en unos minutos nomás. Bueno, hay además militantes de los 5 partidos que integran la coalición. En este momento está hablando Matilde Antía, la alcaldesa del municipio de SH, porque estamos en zona del municipio de SH. Bueno, bajo el comentario de Matilde Antía acerca de que se está en la Plaza de la bandera uruguaya, la bandera de todos. Por el Partido de la Gente va a estar hablando el diputado Peña, por el Partido Independiente va a estar hablando Iván Posada, por el Partido Colorado va a estar hablando Adrián Peña, el ministro de Ambiente, por Cabildo Abierto va a estar hablando el senador Guido Manini Ríos y por el Partido Nacional va a estar hablando la vicepresidenta Beatriz Argimón, pero hay legisladores de los 5 partidos que se han hecho presentes acá en la Plaza de la Bandera. Hay bastante gente que se hace sentir con las banderas que principalmente son las de los 3 partidos más votados de la coalición, Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, pero se viene arrimando gente para hacer este cierre entonces del acto de campaña del no de la coalición. Vamos a estar atentos a lo que suceda y a las palabras de los representantes de los 5 partidos que integran la coalición. Y acá en el estudio ya está pronta nuestra compañera Julieta Núñez. Claro, para tener un adelanto del que será su informe de hoy. Juli, bienvenida. Bienvenidos a ustedes también, ¿cómo están? Para mí es una alegría nuevamente estar aquí. Hoy les vamos a contar en el informe lo que está sucediendo con la Caja de Profesionales, que era casi una bomba de tiempo, podemos decir que estaba a punto de estallar en cualquier momento. No sé si podemos decir que ya estalló, pero sí está comenzando a estallar y está generando un montón de reacciones. Lo que sucedió en los últimos días fue que el directorio de la Caja de Profesionales presentó una serie de medidas que su propia presidenta bautizó de antipáticas y que están generando muchas reacciones. En el informe vamos a explicar estas medidas, explicar cómo estas medidas impactarían en la financiación de la caja. Vamos a tener las palabras de Pablo Mieres, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, y también de una representante de la
Unión de Profesionales Universitarios, que es muy crítica con estas medidas y que adelanta que ya van a tomar medidas legales en contra de lo que propuso y de lo que va a hacer cumplir la Caja de Profesionales. Así que en unos minutos nomás los esperamos para desarrollar esto. Y también hoy tenemos el gusto de recibir a una de nuestras compañeras de Mira Montevideo. Es cierto, ahora en MBD Noticias, novedades en la pantalla de TV Ciudad, Lucila Rada. Es un gustazo tenerte por acá en otro de los móviles de hoy. ¿Por dónde andás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un gustazo para mí también estar un ratito hoy en el Info con ustedes. Estamos en el viejo Mercado Modelo porque acá se va a desarrollar a partir del día de hoy hasta el 8 de abril, de martes a domingos, de 10 a 22 horas, lo que se llama Festival Modelo Abierto. Un festival en el cual el viejo Mercado Modelo abre sus puertas para un montón de actividades gratuitas para el barrio, para la ciudad en general. Bueno, juegos para niños, cancha de skate. En un ratito les voy a estar contando un poco más de qué se trata, organizado por la Intendencia y también por la gente de Usina FADU. Así que nos vemos en un rato desde aquí, desde el Mercado Modelo. Estaremos esperando, atentos, Lucila. Muchas gracias. Y de uno de los tantos temas de la jornada, esto se dijo. Manteniendo, por lo tanto, el buen ingreso para la industria avícola, pero al mismo tiempo que no vaya a haber un efecto de arrastre del precio de la carne vacuna sobre la carne de pollo. No puede ser que estemos como estamos como consumidores, a merced de lo que dispongan las autoridades que apoyan a los comerciantes. Iremos a ese tema. Ahora empezamos por otro de los grandes temas, el que estaba en la portada, en el comienzo del MBD Noticias Central de hoy, que tiene que ver con esta cuestión de si hay una justicia o no para personas pobres y para personas ricas. A propósito, se expidió la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, o por lo menos tuvimos una versión desde allí y estuviste trabajando en eso, Nati, más temprano. Sí, justamente lo que ellos dicen es, el Estado tiene la obligación de otorgar los medios para que toda persona que no pueda pagar un defensor lo tenga de todas maneras. Pero eso no se cumple en su totalidad. Hemos dicho, por ejemplo, que en materia de familia especializada en la ciudad de Montevideo, un gran porcentaje de audiencias, algunas de las partes están en indefensión. Y esto es una vulneración a los derechos humanos, el derecho de acceder a la justicia, el derecho a contar con un defensor. Según el relevamiento realizado en 2020, hay 291 funcionarios para asumir 300.000 casos al año. Joaquín Gamba sostiene que se está ante una situación de violación de derechos humanos. Sostiene que no es una crítica a la Suprema Corte porque la justicia no tiene independencia financiera, sino que depende del poder político. Por eso, asegura, han ido muchas veces al Parlamento para explicar lo que implica la falta de recursos humanos a la hora de garantizar derechos a todos los ciudadanos. Nadie se puede ver sorprendido porque nosotros estemos diciendo esto. Bueno, y más allá de alguna crítica de alguna senadora encima que dice que nos tienen que aguantar en cada exposición que hacemos en el Parlamento, lo cual realmente es una falta de respeto hacia todos los defensores que día a día estamos horas con muy pocos recursos enfrentando distintas situaciones. Bueno, y el ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, salió al cruce de las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia y aseguró que el sistema judicial uruguayo es selectivo. Exactamente, por ende considera que efectivamente hay distintas situaciones que se dan en función de si las personas son más o menos pudientes. En el marco de las crecientes denuncias por abuso policial, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que muchas de estas denuncias no son investigadas por el origen humilde del denunciante. En conferencia de prensa, el presidente de la Suprema Corte, John Pérez, dijo que eran expresiones agraviantes. Niego terminantemente que haya una justicia para pobres y otra para ricos. Eso es agraviante para la justicia. La justicia es igual para todos. Podrá marchar mejor o peor, le podrá gustar una cosa u otra. Pero la justicia es igual para todos. Con esos conceptos se está creando más aún una barrera cultural, que es que la gente que no tenga recursos piense en ir a la justicia antes de hacer las cosas.
Tras estas declaraciones, el ex fiscal de Corte Jorge Díaz afirmó en Twitter que las cárceles uruguayas están llenas de jóvenes pobres, analfabetos y adictos, ya que lamentablemente el sistema penal es selectivo y las posibilidades de acceso a la justicia no son iguales para todos. Agregó además que el enorme esfuerzo de la defensa pública, que defiende a más del 90% de los imputados por delitos, no es suficiente para atender estas diferencias. También hablamos con la abogada y magíster Valeria España con respecto a este tema, que dijo que entiende que el sistema judicial, por decirlo de alguna manera, es elitista. Y que esto se aprecia particularmente en el sistema penal. Existen dificultades para las personas que no pueden pagar un abogado acceder a la justicia. Es cierto que existen servicios públicos gratuitos de consultorios jurídicos, eso es verdad. Pero también es cierto que la Defensoría Pública ha sido históricamente relegada. Se hablaba en algún momento que los defensores públicos estaban casi al mismo nivel que la unidad estadística de la Suprema Corte de Justicia. Es el hecho de que la gran cantidad de las personas que están privadas de libertad accedan a un abogado de oficio, da cuenta claramente algo que se denuncia por otro lado, y es que el sistema penal es selectivo, criminaliza la pobreza, y la mayoría de las personas que están privadas de libertad en nuestro país son personas pobres, que no pueden acceder a los grandes estudios de penalistas que hoy conforman la Asociación de Penalistas del Uruguay, por ejemplo. O sea, que se conforma además la Asociación de Penalistas, no hay que olvidarlo, que ya estaban con inquietudes de juntarse, pero que obviamente la Operación Océano los reúne a todos. Bueno, cambiamos un poquito de tema. El exdirector nacional de Policía, Mario Llayera, se pronunció a favor de la derogación de los 135 artículos de la LUC que serán puestos a consideración en el próximo referéndum. Sí, Llayera dijo que la LUC o que la norma empodera a la policía, pero en algunos aspectos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con enfrentar situaciones de conflicto social y que en cambio no lo hace en cuestiones vinculadas con crimen organizado, corrupción y también violencia de género. Llayera, exdirector nacional de policía y ex jefe de policía de Montevideo durante los gobiernos del Frente Amplio, explicó en una misiva sus críticas a los artículos de seguridad de la ley de urgente consideración. Para Llayera, esos artículos contraponen vida con propiedad, libertad con detención y autoridad con derechos humanos y no resuelven los principales problemas de seguridad pública que enfrenta la sociedad uruguaya. Esta ley empodera a la policía para que enfrente toda situación de conflicto social más que al crimen organizado, la corrupción y la violencia de género. A su juicio, estas normas no van a disuadir a un sicario ni al tráfico de drogas y por el contrario expone a los policías a obviar los riesgos en estos casos y enfrentar al ciudadano común con la fuerza desmedida de una mal considerada guerra. Resolver con solo represión es simple y deriva en un Estado policial que no se corresponde con nuestra democracia y el respeto de los derechos humanos, señaló Llayera. En este marco, el ex jerarca policial rebatió los argumentos de actuales jerarcas ministeriales y apuntó que la campaña por la derogación no es antipolicía, sino que a favor de una policía que cumpla con la ley y que proteja los derechos humanos y la democracia. Ya que estamos en la agenda de seguridad, se viralizó en las últimas horas un video de un discurso en el marco de la campaña hacia el referéndum del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En un registro de Canal 12 se puede ver al ministro durante un acto del no que reacciona de una manera muy particular al escuchar fuegos artificiales. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. No tiren bombas. No son disparos. Sí, me confunden porque así están algunos barrios. Muy bien, muy bien. Bueno, primero muchísimas gracias por estar hoy esta linda noche aquí juntos. Miren, yo voy a hablar corto y espero que ser claro, porque además me tengo que ir a vacunar la 4ª dosis ahora en el Antel Arena. 4ª dosis, gracias. Álvaro, que nos dio ahora la 4ª dosis. Sí. Yo soy de las nuevas generaciones que entran ahora. Bueno, pero muchísimas gracias por darnos este marco. Bueno, y nos vamos a hablar de precios nuevamente. Salto es un 130% más caro que Concordia.
Según el indicador de precios fronterizos elaborado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica de Salto. De esa manera se dispara la brecha de precios entre Uruguay y Argentina. Sí, esto se explica por la variación del tipo de cambio y el rubro que más incide en esto es alimentos y bebidas no alcohólicas. Estos datos se recaban desde 2015, cuando la diferencia cambiaria comenzó a ser importante y generaba preocupación en los centros comerciales de la frontera, como Paysandú, Salto, Rivera y Artigas. El informe es un insumo para la toma de decisiones a la hora de definir políticas públicas a nivel departamental o nacional. En el año 2015 la diferencia era de alrededor de 42% a favor de Concordia, es decir, que Concordia era 42% más barato que Salto. Y hoy en día estamos en niveles de 130%. Sobre todo se explica por la variación del tipo de cambio, porque nosotros tomamos el tipo de cambio Blue, publicado por ámbito. O sea, la diferencia de precio más importante se explica por esa variación, por ese tipo de cambio. Porque incluso Argentina tiene una inflación altísima, y no es así el caso de Uruguay. Si bien tenemos inflación del 7-8%, pero Argentina está a niveles del 50% anual. Entonces, eso debería tender a lo opuesto, a que en realidad que Argentina sea más cara, pero así todo pesa muchísimo más el tema del tipo de cambio. Los últimos 3 informes se ha mantenido bastante estable, no ha aumentado en niveles importantes, o sea, el anterior fue en noviembre y estaba en 129%, y el anterior, que fue en septiembre, en 123%, o sea, se mantiene, si bien hay un leve aumento, pero no es relevante, se ha mantenido. Bueno, hay que esperar un poco, la verdad que para adelante no sé qué va a pasar. También Argentina está con todo el acuerdo del FMI, y ahí habrá que ver qué pasa por ese lado, pero no, la verdad que no te sabría decir, que depende mucho de qué decisiones tome Argentina. La verdad que nos afecta directamente a nosotros eso. La categoría alimentos y bebidas es de los que más pesa en el indicador. Es 151% más caro Salto que Concordia. Pero también hay otras, por ejemplo, bienes y servicios diversos, que ahí incluye, por ejemplo, jabón de tocador, pasta dental, shampoo, desodorante, qué sé yo, que algunas diferencias alcanzan más de 300%. Esos son valores impresionantes. Esos, como que la que más te diría que pesa es alimentos y bebidas, pero estas otras tienen diferencias grandes, muy grandes. Más de precios, el gobierno trabaja en digamos, formas de contener el aumento de la carne, que en el último año anduvo cerca del 25%. El ministro de Ganadería, Fernando Matos, confirmó que espera alcanzar un acuerdo de precios con industriales y comerciantes para luego aplicar medidas impositivas. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca confirmó que el gobierno apuesta a que los privados concreten la importación de carne paraguaya como la principal medida para contener el avance de los precios. Además, decidió apresurar los permisos de importación de pollo como otra forma de contener los precios en los comercios. Nosotros no creemos que esto sea una medida que vaya a afectar ni tanto al sector productor, porque los niveles de paridad de exportación que estamos verificando apuntan que el precio en el exterior es muy parecido al mercado interno, pero esto puede ser un factor de evitar eventualmente que puedan haber crecimientos y alzas bruscas del precio del pollo, manteniendo por lo tanto el buen ingreso para la industria avícola, pero al mismo tiempo que no vaya a haber un efecto de arrastre del precio de la carne vacuna sobre la carne de pollo. Rusia era el segundo proveedor de fertilizantes de nuestro país y, según Matos, se articula con Egipto, Emiratos, Irán, Bolivia y Canadá para sustituir el origen del producto. Es lo mismo que la carne. La importación de fertilizantes lo haría en todo caso el sector privado. Nosotros lo que estamos haciendo son contactos a nivel diplomático y a nivel de contactos que podemos obtener para trasladarle al sector privado las posibilidades de nuevos proveedores para sustituir los que vienen de origen de la zona del conflicto. Uruguay suspendió los envíos a Rusia, que representan el 20% de las exportaciones de carne, además de lácteos. Matos estimó que los créditos de los embarques realizados al país eslavo, congelados por el bloqueo económico, son del entorno de 15 millones de dólares. Y Yandira Vega, que es directora de la organización Consumidores y Usuarios Asociados, reclamó la reapertura urgente de la Dirección General de Comercio bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. Y reclamó justamente estas medidas por entender que el sector consumidor está sufriendo abusos en materia de precios.
La directora general de Consumidores y Usuarios Asociados afirmó que las autoridades deben escuchar el reclamo de los consumidores porque son los que mantienen el sistema y porque sin ellos no hay empresas ni trabajo. No puede ser que estemos como estamos como consumidores, a merced de lo que dispongan las autoridades que apoyan a los comerciantes. Nosotros creemos que no, que tiene que revertirse eso. En este contexto, Vega reclamó revertir el cierre de la Dirección General de Comercio dispuesto por el Ministerio de Economía. A mí me parece que no están ocupándose de nada. O sea, el área de defensa del consumidor está prácticamente desierto. Se cerró la Dirección General de Comercio, que es una cosa aberrante. No puede pasar eso. La Dirección General de Comercio es impresionante y se cerró, la ministra cerró esa dirección, que tiene que abrirla urgente, porque es quien estaba un poco al tanto de todo. La ministra creo que no sabe nada del área de defensa del consumidor, creo que no sabe nada de la Dirección General de Comercio, porque cerrar la Dirección General de Comercio fue un desastre, y hay que revertirlo, hay que volverla a abrir. Bueno, qué importante un análisis económico en medio de todos estos temas. Exactamente. ¿Qué pasará con los precios de aquí a 2023? ¿Qué pasará con los salarios? Lo cuenta Germán de Agosto en la columna de hoy. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sí, hoy le vamos a poner un poco más de números a lo que conversamos el martes, que justamente es, bueno, estamos ajustando las previsiones de inflación, ¿sí?, al alza. Simplemente que el otro día trabajamos con un rango y hoy tenemos efectivamente proyecciones nuevas que son del Centro de Investigaciones Económicas, el CINVE. ¿Sí? Entonces ahora si vamos a la primera placa, podemos ver efectivamente cuál es el impacto de las últimas medidas, ¿sí?, o de los últimos aumentos en los precios en relación a lo que estaba previsto que suceda con los precios. Entonces, acá lo primero que tenemos, en la línea más clarita gris, era lo que se esperaba que fuera la trayectoria de la inflación antes de que sucedieran todos estos aumentos de la carne, de la harina, del pan y todo lo que hemos ido relevando durante los últimos días, ¿sí? Las nuevas proyecciones tienen un escalón importante hacia arriba, ¿sí? Y en particular la proyección para el mes de marzo, que ya empezaría a recoger los últimos aumentos y el impacto más integral de lo que viene siendo el conflicto geopolítico, ya está marcando una inflación del entorno de 9,6%. ¿Sí? Y esa diferencia o esa brecha se mantendría a lo largo de lo que resta del año y cerraría en función de estas proyecciones, ¿sí?, en el entorno de 8,6%. ¿Sí? Eso como una primera fuente para ver dónde estamos parados a la luz de todo lo que ha sucedido. ¿Sí? Luego lo que podemos tener ahora es, si vamos a la segunda placa, lo que vamos a ver es, con las proyecciones que tenemos, ¿sí?, cómo queda en relación a la trayectoria que se espera para los salarios. En este caso ahora son los salarios los que están justamente en la línea gris punteada y la inflación es la que estábamos viendo. ¿Sí? Efectivamente lo que vemos, y acá estamos mirando las proyecciones para el índice medio de salarios, eso quiere decir estamos mirando lo que va a pasar con los salarios en términos corrientes, ¿sí?, va a ir bastante por atrás de lo que es la evolución de los precios medido a partir de justamente el IPC. ¿Sí? Entonces, eso va a suponer, si ahora vamos a la tercera y última placa, ¿sí?, lo que vamos a ver ahora es qué pasa con las diferencias que quedaban entre las dos trayectorias. Es lo que se expresa acá, que justamente es lo que pasaría con el poder de compra, ¿sí?, a la luz de estas nuevas estimaciones y efectivamente confirma lo que habíamos anticipado, ¿sí?, el martes pasado. Lo que vamos a tener es un nuevo, ¿sí?, cuando lo miramos en términos promedio para lo que es el 2020, una nueva caída del poder de compra que además se extendería también hacia el año 2023. ¿Sí? O sea que es en este escenario donde se inscriben todo este conjunto de medidas que por ahora son especulaciones, ¿sí?, porque todavía no tenemos nada confirmado. Ya conversamos también de lo que puede ser la eficacia de los acuerdos de precio, ¿sí? Puede servir en el muy, muy cortito plazo como para evitar que la inflación, en particular la inflación de los alimentos, que es la que es más sensible desde el punto de vista social, ¿sí?, se vaya muy para arriba. ¿Sí? Pero hay otra medida que es interesante, hemos discutido también la rebaja del IVA mínimo, o también la rebaja impositiva de los combustibles, que podría aliviar esa situación. Pero en estos últimos dos casos, lo que habría es una resignación de recursos fiscales. ¿Sí? Y eso choca con una restricción impuesta por el gobierno que justamente privilegia, ¿sí?, las cuentas públicas. Sin embargo, hay una medida que propuso el otro día Nicolás Krzyzewski, ¿sí?, que me parece que tienen puntos muy atendibles, y es
si va a haber una resignación fiscal, lo que podría haber es, a través de todo el andamiaje que ya tenemos establecido, ¿sí? A partir de los instrumentos del MIDES, ¿sí? Un fortalecimiento de las transferencias de recursos hacia la población más vulnerable. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si rebajamos los combustibles o si rebajamos el IVA de los productos mínimos, que básicamente todos consumimos, bueno, todos nos beneficiaríamos, ¿sí? De esa rebaja. En particular, si miramos quién consume más nafta, es efectivamente los hogares de mayores ingresos. Entonces, una medida alternativa al acuerdo de precios, ¿sí? A la rebaja impositiva o al lado de los combustibles sería fortalecer las transferencias hacia los hogares más vulnerables. Porque cuando pensamos en la otra que estuvo sobre la mesa, la carne de Paraguay, ya tenemos noticias de que eso está muy complicado, ¿sí? En particular porque no somos los únicos que estamos esperando para comprar carne más barata, ¿sí? Y ya hubo otros competidores que justamente se llevaron a los precios que efectivamente se están pagando en el mercado. Vivimos una economía de mercado y lo que es deseable no siempre es lo que podemos lograr. Y hoy por hoy esa estrategia parece estar por fuera de la mesa. Entonces, entre todo el menú de restricciones que tenemos y entre todo lo que se ha conversado, bueno, la propuesta alternativa vinculada al fortalecer los instrumentos para población más débiles, ¿sí? Como Tarjeta Uruguay Social, por ejemplo, o TUAP, podría ser una buena solución para evitar que este aumento de los precios que vimos ahora en términos generales, ¿sí? Pero que cuando vemos su composición, efectivamente va a estar empujado por los alimentos y eso tiene implicancias muy complejas desde el punto de vista de la población más vulnerable, ¿sí? Esto emerge como una alternativa que parece razonable, ¿sí? Y podría ser compatible con las restricciones que vienen de la política económica, que básicamente tiene el foco puesto en el orden, ¿sí? O el ajuste de las cuentas públicas. Bien, bueno. Muchas gracias, Germán. Habrá que esperar entonces a las medidas que tome finalmente el gobierno y el análisis después de su impacto. Veremos qué sucede. Y ahora cambiamos de tema en MBD Noticias y vamos a poner la mirada en el departamento de Cerro Largo, porque justamente en ese lugar se formalizó la investigación contra 9 personas por la falsificación de documentos, también por fraude y por lavado de activos. 2 de esos 9 imputados son funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo. Tras la investigación, quedó al descubierto la maniobra con vehículos de contrabando o robados en Brasil, según se informó desde Fiscalía. En el marco de las indagatorias, se identificaron unos 100 vehículos, algunos de ellos autos y motos de alta gama. Los implicados hacían ingresar al país como legales vehículos que habían sido robados o venían de contrabando desde el vecino país. Según informaron las autoridades, mientras la investigación continúa, se realizaron diversos allanamientos en Montevideo, Piriápolis, Ciudad de la Costa y Melo, donde ocurrieron las detenciones. La fiscal de Cerro Largo de segundo turno, Leticia Siqueira, está a cargo del caso y trabaja con la Dirección Nacional de Inteligencia y el Departamento de Automotores de Interpol. Bueno, y vamos a recibir nuevamente a nuestra compañera Julieta Núñez para que profundice un poquito en este tema tan preocupante que planteó al comienzo. Exactamente, que digamos está vinculado a un sector de la población, pero por añadidura quizá a toda la población. La situación de la Caja de Profesionales Universitarios con Julieta Núñez. Julia, adelante. Gracias, Tincho. Sí, bueno, como decíamos recién, en realidad es todo un tema lo que está sucediendo con la Caja de Profesionales. Lo dijimos al principio, como una bomba de tiempo a punto de estallar que está comenzando ahora a mostrar los primeros signos de lo que sucedería si estalla, ¿no? Lo que sabemos es que desde 2014 esta caja arrastra un déficit que venía cubriendo con activos, con inversiones que había acumulado previamente, pero lo que se proyecta, lo que dicen las personas allegadas a la caja, es que esto, con lo que se estaba cubriendo el déficit, se agotaría en 2024, ¿no? Entonces ahora es que se comienza a complicar y que las autoridades del directorio de la Caja de Profesionales y que otras autoridades del gobierno también empiezan a trabajar en esto. Para entender un poquito más cómo funciona la Caja de Profesionales, vamos a ver en la primera placa cómo es que se compone, cuáles son los distintos actores que están involucrados. Como vemos, hay en el régimen de jubilados de la Caja de Profesionales Universitarios hay 13.564 personas. En las pensiones, o sea, se otorgan 5.046 pensiones. Los afiliados con declaración jurada de no ejercicio son 90.936 y los afiliados activos 62.558. Lo que podemos observar cuando vemos esto es que
esta caja tiene una característica particular, ya de arranque lo podemos ver así, que es que la relación activos-pasivos es favorable y esto no lo comparten en este tipo de relación otros subsistemas previsionales, del régimen previsional. Ahora sí, vamos a pasar a ver en la siguiente placa qué es lo que fue sucediendo con la situación financiera de la Caja de Profesionales Universitarios y cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Como vemos, lo que está en azul es lo que sucedió de aquí hacia el pasado y lo que está en verde es lo que proyecta el directorio de la Caja de Profesionales que sucedería si no se adoptan medidas. Y de medidas justamente es que vamos a hablar. Hay dos tipos de medidas que el directorio de la Caja de Profesionales comunicó en los últimos días, como estábamos diciendo. Unas son medidas que puede tomar este directorio sin hacer consultas, digamos, sin consultar al Poder Ejecutivo ni a nadie más, digamos, y ya comunicó que las va a tomar. Y otras son las que sí requieren de una consulta tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo porque requieren modificaciones legales. Vamos a ver cuáles son. Las primeras, las que decíamos que van a empezar a tomar y que ya comunicaron que van a tomar, tienen que ver, por un lado, con dejar sin efecto excepciones que refiere al seguro de salud de un grupo de jubilados y, por otro lado, la no renovación de un beneficio de las pasividades. Las otras, las que decíamos que sí requieren modificaciones legales y eso requiere una negociación, evidentemente, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, son que el impuesto de asistencia a la Seguridad Social, el IAS, que todos conocemos, desde el directorio lo que piden es que pase a integrarse a la caja y que no vaya al sistema general de pasividades. Por otro lado, piden una contribución de los pasivos que sería de forma transitoria, o por lo menos ellos así lo expresan. Después, algo que ya es bastante polémico y que ha generado mucha polémica, que es el aumento de la tasa de aportación, ¿no? Que tendría una parte de ese aumento sería permanente, otra parte sería transitorio, y por otro lado la ratificación anual de las declaraciones juradas de no ejercicio. ¿Por qué esto generaría ingresos? Bueno, porque lo que plantean desde el directorio es que a quienes se declaren en no ejercicio se le cobre anualmente un pequeño dinero por fiscalizar todo esto. Lo que vamos a ver en la siguiente placa, si me acompañan, es cómo cada una de estas medidas impactaría finalmente en el crecimiento de la caja. Como ven, lo que dijimos que tenía que ver con el IAS y que es algo que deberían negociar además con el Poder Ejecutivo, con el gobierno, que es quizás lo más complicado, es lo que aumentaría más la financiación de la caja, ¿no? Es lo que está en primer lugar. Le sigue a esto la contribución de los pasivos, que sería transitoria. Luego estaría el aumento de la tasa de aportación y en quinto lugar recién estaría lo que hablábamos sobre la ratificación anual de la declaración jurada de no ejercicio. Ahora sí, vamos a ver la última placa antes de pasar a una serie de declaraciones, que es lo que el directorio proyecta que sucedería con la financiación de la caja si todas estas medidas que plantean finalmente logran que lleguen a buen puerto, ¿no? Logran negociar con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo y todas estas cuestiones finalmente se cumplen. Como ven, esto es nuevamente el mismo ejercicio. Lo que está en azul es lo que sucedió hasta este momento y lo que está en verde es lo que sucedería si se adoptan estas medidas. Algunos afiliados y algunas personas que ya vamos a hablar sobre ellos, que se están organizando, están queriendo manifestarse en contra de estas medidas, plantean también que lo extraño de esta proyección es que en realidad con el correr de los años esto no iría creciendo, sino que al contrario, iría bajando, entonces no se sabe qué pasaría luego del 2026, que es lo último que podemos ver allí. Nosotros tratamos de hablar con el directorio de la Caja de Profesionales, pero dijeron que no van a volver a hablar con la prensa hasta tanto no se reúnan con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Con quien sí pudimos hablar fue con el ministro, que es Pablo Mieres, y él planteaba que desde el gobierno no sabían cuál era la situación de la caja, o sea, sí sabían, pero no sabían que era tan compleja, y también opinó que el directorio actual está tratando este tema con muchísima responsabilidad. Ahora cuando lo vayamos a ver les pido que presten especial atención a cuando se refiere a quienes son de alguna manera quienes deben responder por lo que está sucediendo con este déficit. Estamos analizando las propuestas, va a haber una reunión en los próximos días entre el directorio de la Caja y el gobierno, es decir, el Ministerio de Trabajo. También en la reunión donde nos entregaron las propuestas estuvo el director de OPP y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, que son los tres ámbitos del Estado con los que estamos analizando esta situación. Pero en concreto no puedo adelantar nada porque en realidad los primeros que tienen que recibir
la opinión del Poder Ejecutivo es el directorio de la Caja. Destacar eso, que ha habido un asumir la realidad de parte del directorio y una búsqueda de alternativas. Lo que es claro es que este es un organismo que refiere a un colectivo pequeño de la sociedad y que en la medida que es autónomo y que funciona con un mecanismo de ingresos y egresos propios, bueno, hay que buscar una solución donde está claro que una salida no puede ser que la sociedad en su conjunto termine pagando los problemas que se generaron en un subsistema de seguridad social, que además refiere a un colectivo que son los profesionales universitarios. Brevemente, Juli, hay personas afiliadas a la Caja que han reaccionado. Sí, sí, de diversas maneras. Se están organizando. De hecho, hay un grupo con más de 5.000 personas que se están organizando para rechazar estas medidas. Nosotros hablamos en particular con María Cristina Maguerza, que es integrante de la Unión de Profesionales Universitarios, que nos adelantó un par de cosas. Piensan incluso tomar medidas legales con respecto a lo que planteó, a la última información que tienen de lo que pretende hacer la Caja de Profesionales. Vamos a escucharla. Las que ya están aprobadas afectan únicamente a los pasivos. O sea, una es retirar el seguro de salud a los que lo conservan después de las quitas del 2016, y te voy a decir que son no más de 170 pasivos con una edad avanzada y que realmente el ahorro de la Caja es ridículo como para pretender compensar las pérdidas, ¿verdad? Es una nueva agresión a los pasivos. Y la otra que está aprobada es la quita de un aumento que se dio por encima del mínimo por un decreto de la Caja del 2005 y 2006, que fue respaldado por un aumento en los fictos, o sea que pasaron a formar parte del básico jubilatorio, y lo cual hace que esa quita sea ilegal. En nuestra agrupación ya estamos tomando medidas para hacer reclamos desde el punto de vista legal. Los recursos ya están organizados y lo vamos a presentar para recurrir en la Caja. Eso en cuanto a las dos primeras que se aprobaron contra nosotros. Después, las otras que están proyectadas, por supuesto, que afectan a los activos, que entendemos que la situación del profesional actual es mala, porque, realmente el ejercicio libre de la profesión es muy difícil y por lo tanto marcarle aportes más altos les va a costar mucho poder hacerlo, poder cumplir con ello. Bueno, como se dice, abrimos la ventanita y dejamos que entre un poco de aire. Se presentó bien temprano Lucila Rada, sí, bueno, sí. Ahora desarrolla. Lucila, adelante. Así es, aquí seguimos en el Mercado Modelo, en el antiguo Mercado Modelo, como les contaba, en este festival Modelo Abierto que está buenísimo. No sé si ya ven alrededor, hay más música, más gente, más luces, drones en la vuelta, skates, de todo un poco. Y yo estoy con Martín Delgado, que es director de Espacios Públicos. Martín, muchísimas gracias por brindarnos este tiempo. Y bueno, primero felicitaciones porque está genial el espacio. Y contame un poco cómo surge la idea de rehabilitar este espacio de la ciudad. Bueno, muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos a todos a Modelo Abierto, un nuevo espacio público para la ciudad de Montevideo. La ciudad de Montevideo tiene montones de espacios públicos, pero no tenía ninguno como este. Esto es un espacio enorme, es un gran espacio público techado que nos permite nuevos usos, nuevas formas de juntarnos, nuevas formas de tener actividades, intercambiar, de disfrutar de música, de venir a tomar mate, de jugar, de andar en skate, de tantas cosas. Hay muchas gracias. Hay muchas actividades lúdicas, bueno, para niños, como contaba un poco de deporte, el tema de la pista de skate, también artísticas. Hay un escenario precioso en el cual hoy en la inauguración va a haber varios artistas. Bueno, va a estar la comparsa Senseribó, Eli Almic, después cerrando Majo, pero también hay un espacio muy interesante que es el Montevideo Lab. Contame de qué se trata esa instancia. Montevideo Lab es una parte de la Intendencia que pone en juego las últimas técnicas y tecnologías para interactuar con la población, con los vecinos. Montevideo Lab es una herramienta muy importante para la Intendencia y para el barrio El Modelo en particular, porque desde que se fue el Mercado Modelo, desde que se fue la actividad de ventas y frutas y verduras a la UAM en febrero del año pasado, hay mucha expectativa de la gente que vive en el barrio, en el alrededor, y Montevideo Lab es la herramienta que tiene la Intendencia para interactuar con los vecinos que viven acá cerca y no tan cerca también.
pueden presentar ideas, proyectos y se van a generar reuniones de intercambio para ver si surgen cosas nuevas para el barrio. Cuando una zona como esta, tan importante y tan central para la ciudad, queda sin una actividad tan potente y también tan agresiva como era la actividad de la venta de mayoreo de frutas y verduras, surgen las preguntas de qué vendrá después y bueno, y eso nos obliga a preguntar a todos cuál es la idea, cuáles son los sueños y tener espacio también para poder ir presentando las cosas que se van concretando, como por ejemplo este espacio público. ¿Qué otros participantes fueron fundamentales para poder abrir este festival modelo? Recién hace un rato hablaba con los chicos de la Facultad de Arquitectura, pero ¿qué otras personas participaron? La Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo es uno de los protagonistas principales en la transformación de este espacio. La usina, que es una parte de la Facultad de Arquitectura, puso un equipo súper creativo que ha podido comunicarse con múltiples organizaciones y bajo el gran paraguas de la iniciativa de la Intendencia, abrir la cancha y permitir que muchas organizaciones participen de las actividades aquí. Vamos a tener durante este mes de inauguración del espacio de modelo abierto un montón de actividades, de talleres, entre otras organizadas por la usina y la Facultad de Arquitectura. Invitamos a todos que vengan a participar. Martín, muchísimas gracias, felicitaciones y bueno, a disfrutar de esta inauguración que ya está arrancando con todo. Escuchamos al presentador. Me voy a despedir de ustedes, está el camarógrafo por ahí haciendo imágenes, pero bueno, invitar a la gente, recuerden que es desde hoy hasta el día 8 de abril, de martes a domingos, de 10 a 22, entrada gratuita. Muchas gracias, vuelvo con ustedes a piso. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Hace varios días que venimos hablando del incremento de casos de COVID en el mundo. China ha confinado a millones de personas, mientras que, por otro lado, también Israel, ayer veíamos, tiene problemas con este tema. Hoy la Organización Mundial de la Salud, a través de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que los países deben permanecer vigilantes porque se están incrementando los casos en todo el mundo. Esto se le atribuye a dos razones: el bajo nivel de vacunación de algunos países y también el relajamiento de las medidas. El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que tras varias semanas de descensos, los casos notificados de COVID-19 vuelven a aumentar en todo el mundo, especialmente en Asia, a pesar de la reducción de las pruebas en algunos países, lo que significa que los casos que se ven son solo la punta del iceberg. Según Tedros, es de esperar que continúen los brotes y repuntes locales, sobre todo en zonas donde se levantaron las medidas para evitar la transmisión, y alertó que este aumento de casos se traducirá en un aumento de muertes, por lo que el organismo hace un llamamiento a todos los países para que permanezcan vigilantes y continúen vacunando y aplicando medidas. El jerarca recordó que hay niveles inaceptablemente altos de mortalidad por COVID-19 en muchos países, especialmente donde los niveles de vacunación son bajos entre las poblaciones susceptibles, y recordó que la pandemia de COVID-19 no ha terminado. En cuanto a las causas de este aumento de casos, lo atribuyó a una combinación de factores, como por ejemplo el alto nivel de contagio de la variante Omicron, que es predominante. El levantamiento de las restricciones y el cese de los límites al movimiento han contribuido a esta mayor propagación del virus en los últimos días. Hablemos de la guerra en Ucrania. Un asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en Polonia que se está estudiando la posibilidad de que en esas reuniones de alto nivel que se están llevando a cabo en algún momento se puedan reunir el presidente Volodymyr Zelensky y el propio Vladimir Putin, y que uno de los temas que está en boga allí es el estatus legal que tendrían las regiones de Donetsk y de Lugansk, regiones prorrusas naturalmente. Por otro lado, los ministros del G7 acusaron a Rusia de estar cometiendo crímenes de guerra, algo que también dijo el presidente Joe Biden, que calificó directamente a Putin de criminal de guerra. Los rusos dijeron que esto es imperdonable y que es paradójico que precisamente el presidente de un país que ha estado bombardeando muchos lugares en el mundo lo acuse a él.
Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 en una declaración común afirmaron hoy que los autores de crímenes de guerra perpetrados en Ucrania deberán rendir cuentas ante la justicia internacional tras algunos de los ataques más graves como el de la semana pasada sobre una maternidad y hospital infantil o el de un teatro que servía de refugio este miércoles, ambos en el sitiado puerto de Mariupol sobre el Mar Negro. Los graves sucesos llevaron al presidente de Estados Unidos Joe Biden a calificar a Vladimir Putin como un criminal de guerra por las tácticas de Rusia en su invasión de Ucrania, algo que el Kremlin consideró inaceptable e imperdonable y que llevó a la portavoz Jen Psaki a afirmar que los comentarios del presidente hablan por sí mismos cuando se le pidió una aclaración a la Casa Blanca. Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó este jueves que China tendrá que hacer frente a represalias en el caso de que decida suministrar a Rusia ayuda militar para usar en Ucrania y adelantó que el presidente Biden hablará mañana con el presidente Xi Jinping, dejando en claro que China asumirá la responsabilidad de cualquier acción en apoyo a la agresión de Rusia. En otro orden, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, advirtió hoy tras reunirse con su homólogo turco Mevlut Cavusoglu que el borrador de acuerdo de 15 puntos para detener la invasión rusa de su país, divulgado ayer por el diario Financial Times, solo refleja la postura rusa y que en este momento no debe interpretarse como aceptado por Ucrania, al tiempo que pidió que Turquía esté entre los países que garanticen un eventual pacto. Mañana el presidente chileno Gabriel Boric cumplirá su primera semana al frente del gobierno de ese país y precisamente la primera marcha que deberá enfrentar la anunció la Confederación de Estudiantes de Chile para el próximo viernes 25 de marzo, tiene que ver con las becas de alimentación. Y esto es curioso porque precisamente tanto Boric como sus principales figuras de gobierno han sido presidentes de la Confederación de Estudiantes de su país. La marcha de la Confederación de Estudiantes de Chile será en reclamo de un aumento del monto de la beca de alimentación para la educación superior y, según anuncian sus organizadores, se desarrollará en todo el territorio nacional, visibilizando todas las deudas históricas que hay en materia de educación y porque este año irán con todo, señaló la Confederación en su cuenta de Twitter. La vocera de la organización, Noemí Quintana, declaró en Radio Cooperativa que el monto de la beca es el mismo desde hace 10 años y que los estudiantes esperan poder integrarse a una mesa de trabajo con el nuevo gobierno, porque son problemáticas que vienen desde hace mucho tiempo, que son demandas históricas y que no se van a solucionar de un día para otro, pero que existe toda la voluntad para poder sentarse a conversar y trabajar en pos de esto, dijo la vocera. El mandatario y otras figuras de la actual administración, como el secretario de Presidencia Giorgio Jackson y la vocera del gobierno Camila Vallejo, fueron importantes líderes estudiantiles en las movilizaciones del 2011 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. El actual mandatario de 36 años fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en el período 2011-2012 y Vallejo tuvo el mismo cargo en el período 2010-2011, mientras que Jackson se desempeñó como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica entre 2010 y 2011. Bueno, ¿te parece si vamos a una tanda? En realidad, eso mismo me parece. Vamos a la pausa. Final de MBD Noticias. Tenemos móviles pendientes. Nos vamos rapidito a la zona de Cordón con Mariana Abreu. Compañeros, seguimos en la sede del PIT-CNT. Aquí tiene lugar la actividad organizada por colectivos sociales denominada el Colectivo Afro por el Sí, en referencia al sí a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Este colectivo considera que la LUC es racista, represora, retrógrada y regresiva, y sobre estos temas ha estado justamente exponiendo en esta mesa integrada por diferentes referentes y personalidades afro. Los dejo con las palabras de Néstor Silva, uno de los participantes. Y con esa perspectiva, trabajar todas y todos juntos en un país que se piense a sí mismo justo, equitativo, antirracista y antimachista. Es hora de profundizar conceptos y desterrar ambigüedades. No debemos entrar... Bueno, y vamos ahora a la zona de Tres Cruces. Exactamente, actividad del no, de cierre de campaña con Diego Martini. Adelante, Diego. Así es, Martín.
Y Nati, ahí estamos viendo en las imágenes de nuestro compañero Joaquín Seoane a los distintos militantes del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Nacional, del Partido Independiente. Ya habló el ministro de Ambiente, Adrián Peña, el líder y senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, Iván Posada por el Partido Independiente y también habló Daniel Peña por el Partido de la Gente, y algunos de los ejes que se profundizaron a lo largo de todos los candidatos. Primero, bueno, la valoración de poder generar estos encuentros y de unirse como coalición, y otra vez se hizo referencia a que esto es contra el gobierno y no contra estos 135 artículos de la LUC. Se enfatizó en educación y en seguridad, sobre todo esos fueron dos de los ejes que se tocaron acerca de los ejes que fueron hablando, y vamos a ir escuchando a la vicepresidenta, entonces Beatriz Argimón, que está hablando en este momento. Las dejo con ella. Y esto tiene que ver con los más jóvenes. Muchas veces se quieren independizar, quieren alquilar un apartamentito, pero no tienen garantía. Yo veo entre el público algunas colegas escribanas. La ley de arrendamientos está vigente. La ley de urgente consideración da una opción más, una oportunidad. Bueno, cerramos los móviles por allí, por el sí, por el no. Hemos mostrado un panorama rapidito porque tenemos que saber algo más de carnaval. Claro, el repaso de categorías tiene pendiente la penúltima categoría, revistas. Juan Castel, ¿todo bien? Todo bien, es cierto. Revistas que tuvo un gran ganador, la revista Tabú, que entre varias virtudes tuvo una que yo creo que es fundamental, una historia sencilla, redonda, muy bien contada, muy bien actuada y que tuvo mucho humor. Tal vez ese es el valor fundamental de este espectáculo de Tabú, al que obviamente con esa historia de un grupo de drag queens que, digamos, llevan adelante un club nocturno, un boliche. A partir de eso arman, repito, con muchísimo humor, un gran espectáculo en el que la gente realmente se sintió muy identificada. Fundamentalmente, no solo por el tema del humor, sino porque es un espectáculo que deja mucho para la reflexión en cuanto a cómo tratamos a aquellos que son o se sienten diferentes. Repito, un gran espectáculo con un gran despliegue de la revista en cuanto a baile, en cuanto a música y con un destaque, la verdad que yo creo que maravilloso, que es el de Mariel Barbosa. Mariel Barbosa, una de las grandes figuras de la música tropical uruguaya, que este año fue galardonada como Figura de Oro de Carnaval. Figura de Oro es una premiación que se da a la trayectoria, pero lo cierto es que en el caso de Mariel es una figura que está recontra, pero recontra vigente. Vamos a repasar un fragmento del espectáculo de Tabú, justamente en donde brilla esta voz de oro. Me refiero a Mariel Barbosa. Fui buscándome en el tiempo, entendí qué es lo que siento. Tanta gente, tantos sueños tuve que soltar para así seguir creciendo un poco más. Mi hogar, mi sueño, década de un tiempo fugaz, de tanto amor. Porque esto es lo que siento cuando pienso en renunciar, es motivo de mis ganas de Bueno, muy bien, nos vamos, pero antes vamos a conocer el pronóstico del tiempo. A esta hora hay 25 grados en... 26, ¿no? 26. 26 grados hay en Montevideo. Un calorcito que hay que tenerlo presente porque
Se nos va. Viene con fecha de vencimiento y creo que ya está venciendo, está ahí a punto. Inumet dice que mañana, viernes 18 de marzo, ustedes lo ven allí en el gráfico, tendremos cielo nuboso y cubierto en Montevideo y área metropolitana, con precipitaciones, con tormentas, más tarde nuboso a cubierto, también con alguna mejora, pero no será una buena jornada en términos de tiempo. Para mañana, Nati, mínima 20 grados, máxima 29. El sábado ya baja bastante la temperatura, una mínima de 11, una máxima de 24, igual que el domingo, aunque por lo menos empieza a salir el sol. Sin lluvias, claro, cuando veo esa mínima del domingo de 9 grados, un dígito, sí. Todavía en marzo, ¿no? Con cerca de 10 días por delante, digo, y pero bueno. Qué rápido y qué desacostumbrados y desacostumbradas que nos agarró. Ya viene el lado B con Wilmar Amaral, estará Mario Lallera, que es el exdirector nacional de policía, que justamente ha opinado en las últimas horas y eso ha generado repercusiones políticas. Y lo tuvimos aquí en MB Noticias, así que ampliará todo eso ahora con nuestro compañero Wilmar Amaral. Nos vamos y lo dejamos con los principales titulares de la jornada. Hasta mañana. Hasta que pasen mañana. bien.